Bienvenidos a la segunda jornada de trabajo. Vamos a continuar con el tema de economía, ya específicamente economía popular y solidaria. Luis Fernando nos hará más bien una recapitulación de lo trabajado, de las ideas que fueron ya reflexionadas la semana anterior, y espero que esta jornada de hoy sea muy enriquecedora para todos y bienvenidos. Luis Fernando, te dejo con la palabra. Buenas tardes, compañeros, compañeras, con todos y con todas. Ya, entonces vamos a primeramente darles la bienvenida nuevamente a este nuevo espacio de conversación, de reflexión. Como habíamos dicho, estas dos reuniones tienen un propósito fundamental, ¿no? Ubicar conceptualmente, ubicar el sentido general de lo que nosotros entendemos por economía, dentro de la economía para la vida y la economía que está orientado desde el punto de vista de lo que en la teoría económica suelen llamar economía neoclásica o la economía que está rigiendo en esta sociedad. Esta economía que tiene como principio, en cambio, ¿no es cierto?, la ganancia, el lucro, el incremento, ¿no es cierto?, de lo que suele llamar la tasa tendencial de ganancia, dentro de una lógica de sociedad, ¿no es cierto?, que hemos ubicado históricamente como la sociedad moderna capitalista. Esta sería, digamos, la primera idea que hemos planteado. Y el día de hoy vamos a plantear igual algunas ideas fundamentales de lo que es la economía popular y solidaria. Para ahí, justamente empatar ya en las próximas reuniones, ustedes van a poder reflexionar ya en sentido concreto, específico, sobre el asunto de los emprendimientos y cómo se relaciona esto con este marco que nosotros estamos presentando en estas dos primeras reuniones de la economía para la vida y de la economía neoclásica. Es decir, a nosotros nos interesa que quede claro, fijado unas pocas ideas, digamos, al menos de que ustedes tengan claro qué entendemos por economía, para qué se hace economía, ¿no es cierto?, en las sociedades, en las culturas, y dentro de ese marco la disputa que se genera entre la economía denominada neoclásica o la economía que tenemos hoy a nivel organizando, digamos, a nivel mundial, y dentro de ese marco, ¿cuál es el propósito, no es cierto?, de la economía popular y solidaria? Y cómo los emprendimientos que justamente ustedes, algunos ya desarrollan, otros están por desarrollar, cómo eso se enmarca dentro de una concepción de economía. Entonces, lo que nos interesa que quede fijado es cómo los emprendimientos se relacionan con una concepción de economía, y eso es lo que justamente estamos intentando dejar sentado en estas dos primeras reuniones. ¿Qué vamos a hacer en la reunión de hoy? Vamos a utilizar el mismo proceso metodológico, ¿no es cierto?, que habíamos explicado en la reunión anterior, es decir, vamos a pasar a siempre partir de la experiencia de ustedes, desde los conocimientos que ustedes tienen, desde las concepciones, desde los criterios que ustedes tienen respecto a estos temas que estamos tratando. En la reunión anterior, por ejemplo, empezamos haciendo, ¿no es cierto?, un trabajo de grupos que nos permitía ubicar qué estamos entendiendo por economía en general. Hoy vamos a trabajar, ¿no es cierto?, lo que es la economía popular y solidaria, y vamos a hacer bajo ese mismo procedimiento. Ustedes van a trabajar, ¿no es cierto?, de manera grupal. Para eso nos ayudan los compañeros que están en la coordinación, principalmente el compañero Sergio, que es el que lleva adelante esto, ¿no es cierto?, este proceso dentro del campo de la tecnología. Entonces, él nos va a ayudar justamente conformando o mandándonos a nosotros a los grupos de trabajo para que ustedes ahí reflexionen. Ahora son solo 4 preguntas, es decir, va a ser un poco más rápido. Ustedes trabajan en los grupos. Una vez que trabajan en los grupos, recogen las ideas, ¿no es cierto?, de cada una de las preguntas. Luego regresamos a las plenarias y cada grupo va explicando justamente las preguntas, va dando las respuestas que han sacado. Luego de eso hacemos una pequeña sistematización y pasamos a trabajar el tema. Hoy vamos a agregar un siguiente elemento. Después de este proceso, justamente,
vamos a hacer una explicación visual. Los compañeros estudiantes de la Facultad de Comunicación que están en el proyecto de vinculación con la colectividad nos han preparado un material gráfico, nos han preparado un video justamente sobre el tema de economía popular y solidaria, primero haciendo algunas entrevistas en general y luego presentando algunas ideas que yo también voy a presentar aquí, pero que más bien el video nos ayudaría a hacer como una especie de síntesis de lo que nosotros justamente vamos a trabajar aquí en esta reunión. Entonces, no sé si es que hay alguna pregunta del procedimiento, de cómo vamos a trabajar. Vamos a hacer, digamos, vamos a utilizar la misma caracterización que hicimos en la reunión anterior. Partimos de la experiencia de ustedes. Para eso el compañero Sergio les va a compartir una pequeña guía de trabajo con las preguntas para que ustedes puedan responder. Trabajan en los grupos, van a tener 20 minutos porque son solo 4 preguntas que ustedes pueden responder. Son 5 minutos más o menos por pregunta. Luego regresan a la plenaria general, presentan sus trabajos, hacemos una pequeña síntesis y después de la síntesis justamente nosotros hacemos la explicación. Después de esa explicación, nosotros presentamos el video que nos hace una especie de síntesis en el enfoque que nosotros vamos a presentar y después puede haber preguntas, inquietudes, comentarios de parte de ustedes. Ese va a ser, digamos, el proceso metodológico que vamos a utilizar. Bien, si es que no hay preguntas, entonces, a ver, solamente como para dejar fijado, ¿no es cierto?, para que ustedes se acuerden de lo que hemos tratado. Recuerden que en la reunión anterior nosotros trabajamos justamente un punto fundamental que yo quiero que quede medianamente fijado, ¿no? No sé si logran ver ahí si logran ver. Sí, ya se ve. Ya. Esto es lo que habíamos dicho nosotros en la reunión anterior y me interesa que ustedes lo dejen fijados, ¿no? Decíamos que la economía tiene que ver con la producción, reproducción de las condiciones materiales. ¿Y qué hace referencia a las condiciones materiales? Las condiciones biofísicas y socioinstitucionales, las condiciones económicas, ecológicas y culturales, que hacen posible y sostenible la vida a partir de la satisfacción de las necesidades y el goce de todos y por tanto del acceso a los valores de uso que hagan posible la vida plena para todos y para todos, para todas. Ese es el propósito de la economía, ¿no? Entonces, ahora, si este es el propósito fundamental, ¿para qué hacemos economía? Nosotros hacemos economía porque tenemos la necesidad de producir y reproducir las condiciones materiales, entendidas como condiciones biofísicas, socioinstitucionales, ecológicas y culturales que hacen posible y sostenible la vida. ¿Y cómo se hace eso? A partir de la satisfacción de necesidades y por lo tanto el acceso a los valores de uso. Ya explicamos eso en la reunión anterior, que los valores de uso son los objetos que producimos los seres humanos a través del trabajo para satisfacer las necesidades. Y la satisfacción de las necesidades nos permite a su vez a nosotros, ¿no es cierto?, hacer posible las condiciones de producción, reproducción y desarrollo de la vida. Esta es como la primera idea que me interesa que quede fijada para que ustedes no se pierdan justamente en el análisis, ¿no? En cambio, la economía neoclásica, la economía que en este momento rige, organiza los procesos económicos en la sociedad, lo han llamado neoclásica porque justamente surge después de la economía clásica, por eso neoclásica, nueva economía que hace referencia a la economía que surgió en la modernidad hacia el siglo XVII en Europa. Esa concepción de economía. Ya vamos a mostrar luego que hay diversas formas de hacer economía. Y nosotros dijimos que aquí pensamos la economía desde una economía orientada para la vida. Entonces, la economía neoclásica tiene como propósito, en cambio, dice, ¿no es cierto? Dice, tiene que ser de la forma más eficiente posible, maximiza, competitiva, para después considerar cuántos y quiénes pueden vivir a partir de ese resultado.
¿no es cierto? Este es el punto que se propone desde la economía neoclásica, ¿no es cierto? Y eso nos lleva justamente a una concepción de economía neoclásica. La economía neoclásica plantea como propósito justamente el crecimiento de la tasa tendencial de ganancia, plantea como propósito, ¿no es cierto?, la rentabilidad, plantea como propósito el crecimiento del Producto Interno Bruto sin considerar los procesos de redistribución y de satisfacción de las necesidades de los seres humanos. Es decir, la economía neoclásica tiene como propósito maximizar la ganancia, crecimiento, pero no necesariamente la satisfacción de las necesidades, porque tiene como propósito generar ganancia para un pequeño grupo, es decir, para los que son dueños de los medios de producción, para los que son dueños de las empresas, para los que son dueños de las tierras, etcétera, etcétera. Para ellos se genera la ganancia. En cambio, para los otros no se reparte, no se redistribuye. Entonces, tener muy en cuenta ese punto justamente para que no nos olvidemos y podamos justamente entender hacia dónde va nuestro propósito como tal, ¿no es cierto? Este es el punto fundamental que nos interesa justamente a nosotros dejar claro, ¿no es cierto? Ya, o sea, en este rato ya pueden pasar a los grupos, En este entonces. rato, por favor, que pasen una vez hecho esta pequeña explicación, pasamos al trabajo de grupos. Ya, perfecto, profe, necesito saber de cuántas personas, de cuántos grupos vamos a hacer. Cinco grupos. Nomás. Cinco grupos, de a lo que tengamos con los participantes que tengamos. Perfecto. Bueno, entonces, compañeros, compañeras, retomamos el trabajo, retomamos la presentación. Entonces, les pido que por favor el grupo número 1 nos dé lectura de las preguntas, por favor. Sí, creo que sería en mi grupo que decía sala 1. Sí, por favor, tenga la bondad. Le voy leyendo, ¿no? Sí, por favor. Ya, en la primera tenemos lo siguiente, ¿no? ¿Qué es para usted la economía popular y solidaria? Y hemos respondido que es un conjunto de actividades, otros dijeron recursos, tareas, que hacemos igual para producir, para distribuir, para consumir. Otros dijeron encaminadas a generar trabajo colectivo, dirigidas al bien común, que son llevadas a la comunidad, para que sigan en la comunidad, que solventen necesidades de un grupo o de una organización o de una cooperativa, y que permiten desarrollar procesos. ¿Ya? La segunda, las diferencias que encontramos entre la economía neoclásica y la popular y solidaria. Ya la neoclásica, que está pensada para el bien de la empresa o para satisfacer, por ejemplo, los deseos de quienes tienen el dinero para poder comprar o pagar. Y la economía popular y solidaria más bien estaría pensada a satisfacer más que deseos, necesidades básicas y de un grupo lo más grande posible, tal vez las necesidades de la comunidad, y un compañero también decía respetando la tierra, por ejemplo, con cuidado, mientras que la otra, como está orientada a generar más bien ganancias, se da mucho la explotación de los recursos, como los recursos ambientales. En la siguiente, las actividades económicas que conocemos de economía popular y solidaria. La compañera Viviana contó un caso de una organización de mujeres productoras en la que el producto que producen es con recursos del sector primero y luego eso mismo que se produce genera recursos para la comunidad y esto se redistribuye. Otro ejemplo que puso un compañero es de la experiencia. Perdone que pregunte, ¿y qué producían? Compañera Viviana, no sé si está por ahí, me ayuda, no apunté qué producían. ¿Alguien más del grupo recuerda qué producía este grupo de mujeres que dio el ejemplo Viviana? Creo que era una bebida energética.
Creo que fue que dijo. Ah, ya, creo que era bebida de guayusa o algo así. Ajá. Perfecto. Ya, el otro ejemplo que dio un compañero es que en la experiencia de la pandemia, pese a que han faltado recursos, él nos contaba de muchas iniciativas en donde se logró solventar la falta de alimentos. Entonces nos ponía como ejemplo los combos familiares, la entrega de paquetes de comida, la venta de comida puerta a puerta. Entonces tenemos esos dos ejemplos. Y lo último, ¿para qué nosotros desarrollamos las actividades económicas? Entonces, lo que más se repitió varias veces es para satisfacer nuestras necesidades básicas a través del consumo. Pero también otros compañeros dijeron para nuestro desarrollo como personas, también para poder adquirir algunos bienes, también para incluso poder cumplir metas o sueños. Otros dijeron para poder ayudar a la familia, ¿no? Tanto si está aquí como lejos. También para cubrir necesidades de la comunidad, decían los compañeros, incluso del cantón, cuando ya logramos satisfacer nuestras necesidades, incluso generar alianzas con otros y desarrollar algún sistema común, dijo un compañero. También en general todo esto para mejorar la calidad de vida. Y para tener incluso una reserva de ingresos. Eso sería todo, profe. Muchas gracias. Perfecto. Me alegra mucho que hayan podido resolver y veo que le dieron muy bien en el asunto. Les agradezco. Pasamos al grupo número 2. Bueno, la primera pregunta está, ¿qué es para usted la economía popular y solidaria? Dice. Pues la economía popular es una forma de organización económica en donde los integrantes individual o colectivamente se organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización y financiamiento y consumo de bienes para satisfacer las necesidades. Y la segunda pregunta dice, identifique las diferencias entre economía neoclásica y economía popular y solidaria. La economía neoclásica aumenta ganancias solo para determinados grupos, en donde se observa la oferta y la demanda y como puntos determinantes. Hasta ahí pudimos. A ver, bueno, continúo yo. Decía que hay una diferencia en las necesidades de economía neoclásica. Son necesidades, como decía, en tema privado, de empresas, ¿no? Las que generan ganancias. En cambio, la economía popular es para satisfacer necesidades básicas, o sea, en base a lo que el grupo de personas o emprendedores necesiten, ¿no? Obviamente desarrollándose como grupo. La pregunta número 3, de actividades que conoce como o realizamos, bueno, no alcanzamos mucho a definir, pero de las actividades puede ser cualquier tipo de producción de alimentos, de bienes o servicios, ¿no? Que generan recursos y distribuyen ganancias equitativamente, es decir, para todos como grupo, o estas ganancias pueden ser distribuidas para el crecimiento del mismo grupo, es decir, vamos a seguir adquiriendo con esas ganancias los equipos o implementos que necesitemos para poder seguir trabajando normalmente y desarrollar, digamos, esa economía, ¿no? Ahora dice, ¿para qué queremos desarrollar actividades? Obviamente, nosotros como grupo de emprendedores lo que queremos es crecer, tener nuestras propias ganancias, ser autónomos, nosotros proveer nosotros de materia prima, de implementos, tener nuestro propio negocio y ayudar a los demás a cumplir, digamos así, con las expectativas requeridas, sí, y obviamente a proveer, ¿no? Proveer la economía de nuestros hogares, cumplir metas, cumplir sueños y con todas las ganancias que nosotros creemos como grupo, obviamente tener el sueño, ¿por qué no?, de crecer y hacer algo mejor, algo mayor. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Les agradecemos igual al grupo número 2. El grupo número 3. Ya le compartí.
Ahí sí se puede visualizar. Está empezando, aún no todavía. Ahora sí. Ya. Bueno, nuestro grupo, la primera pregunta fue, ¿qué es para usted la economía popular y solidaria? Hubo ideas. La primera fue que era crear sus propios trabajos mediante ventas ambulantes. Otra era la iniciativa individuales, familiares, que sean sustentables, asociarse por falta de capital para que sea sustentable y se pueda sobrevivir. En la forma de organización económica que busca satisfacer las necesidades del grupo, el conjunto de organizaciones para satisfacer las necesidades y la unión de personas para satisfacer las necesidades mediante el trueque. Bien. La segunda pregunta es identifique la diferencia entre economía neoclásica y economía popular y solidaria. La economía neoclásica dice que tiene el propósito de maximizar la ganancia al dueño y la economía popular y solidaria son las que distribuyen. Otra de la neoclásica dice también que es la tasa de crecimiento de ganancia para pocos. Y en cambio la popular y solidaria, la ganancia es en grupo. La neoclásica también dice que es de una persona que trabaja para un jefe. Y la popular en sí es para la persona que trabaja para sí mismo o en un grupo. También persigue un lucro o crecimiento de las utilidades para la concentración de un poder, la neoclásica, y la popular y solidaria distribuye equitativamente las utilidades para el grupo. Yeah. La otra, ¿qué actividades económicas que usted conoce o realice puede ser considerada dentro de la economía popular y solidaria? Una de esas fue en el ámbito de la agricultura. Aquí también se decía que también había neoclásicas por las industrias que adquirían los arroces para distribuir. Y la solidaria sería en el trabajo que hacían los agricultores. También aquí había la producción y comercialización de chifle que realizaba un compañero. En la última, que es, ¿para qué queremos desarrollar actividades económicas? Es para asociar, una de las actividades económicas sería asociarse para poder subsistir en la crisis económica. También satisfacer las necesidades y ayudar económicamente. El ingreso complementario para sobrevivir las crisis económicas. Y también aquí la economía se efectúa con la finalidad de satisfacer las necesidades humanas a través del consumo de bienes y servicios. Pero para que se dé el consumo, necesario producir esos bienes y transportarlos hasta una tienda donde podemos comprarlos. Gracias. Muchas gracias, les agradezco mucho. El grupo número 4. Siga nomás, por favor. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es para usted la economía popular y solidaria? Y varias respuestas fueron en la asociación de personas, ¿es una asociación de personas o un bien económico común? Otra respuesta fue, es una organización que apoya y ayuda a desarrollar conocimientos a personas en el ámbito laboral. La segunda pregunta, identifique las diferencias entre economía neoclásica y economía popular y solidaria. Bueno, en la economía popular y solidaria tiene diversas formas de organización y está compuesto por cooperativas y tiene un bien común, ¿sí? Y la economía neoclásica está compuesta por una sola persona y se administra como una técnica social. Bueno, ¿qué actividades económicas que usted conoce o realiza pueden ser considerados dentro de la economía popular y solidaria? Bueno, varias ideas. Bueno, las actividades como la venta de legumbres o diversos productos naturales son para los cuales se reúnen varias personas con un fin común, un bien común. Podrían ser la venta ambulante, venta de comida o la agropecuaria. Y la cuarta pregunta, ¿para qué queremos desarrollar actividades económicas? Entre varias de las respuestas están para solventar las necesidades de nuestros hogares,
para generar ingresos, para cubrir necesidades, para tener independencia económica y en general para mejorar y apoyar la economía de nuestro país, Ecuador. Muchas gracias. Pasamos al último grupo. Buenas tardes. ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es Mercedes Valdivieso, para el grupo 5, ¿no? Ya, igualmente logramos, en la primera pregunta había igual algunas mociones de mis compañeros, ¿no? Dice la primera, ¿qué es para usted la economía popular y solidaria? Es una forma de asociarse donde el grupo desarrolla procesos de producción, realiza el comercio, trueques, venta de sus productos, de bienes, de servicios, donde satisfacemos tanto las necesidades del cliente como del grupo, siempre tomando en cuenta el cuidado a la naturaleza. La segunda pregunta, identifique las diferencias entre economía neoclásica y economía popular y solidaria. La economía neoclásica se basa en el valor, función de los bienes y la utilidad que el cliente le da a un producto, mientras que la ganancia va direccionada únicamente al dueño. En cambio, la economía popular y solidaria busca el bien común de ese grupo pequeño o grande que tiene los mismos objetivos y necesidades, a la vez que satisface expectativas y también necesidades de sus clientes. La tercera pregunta, ¿qué actividades económicas que usted conoce y o realiza pueden ser considerados dentro de la economía popular y solidaria? Entre ellas hubieron igual algunas ideas, como por ejemplo los huertos orgánicos donde se produce verduras, hortalizas, frutas, legumbres, la crianza y venta de especies menores. Asimismo puede ser en pie y faenadas, como son los cuyes, conejos, pollos, codornices, su carne y sus huevos. Elaboración y venta de artesanías y manualidades. Elaboración de productos derivados como son los snacks, chips, mermeladas y yogur. Entonces ya sí hay un fin de actividades que se podría considerar como economía popular y solidaria. La última pregunta, ¿para qué queremos desarrollar actividades económicas? Mis compañeros dijeron, para satisfacer necesidades básicas de las familias, para mejorar nuestro estilo de vida con más ingresos, para progresar individual y colectivamente, para contribuir al cuidado de la naturaleza. Eso es todo. Muchas gracias. Chévere. Bueno, me alegra mucho que hayan podido conversar entre todos y todas y hayan podido sacar conclusiones súper interesantes que creo que, digamos, el propósito del trabajo de grupo se ha conseguido porque de las explicaciones que ustedes dan, logran establecer con claridad las diferencias entre economía popular y solidaria, entre economía neoclásica. También logran establecer las diferencias con claridad, ¿no es cierto?, entre los objetivos de la economía neoclásica y los objetivos de la economía popular y solidaria, que me parece muy importante. Y luego también identificamos, ¿no es cierto?, con mucha claridad para qué estamos haciendo nosotros procesos económicos y obviamente dentro de ello lo que ya van a tratar con más detalle, ¿no es cierto?, más adelante en las siguientes reuniones, los procesos de emprendimiento, que me parece también muy importante, ¿no? Entonces, bien, haciendo una breve síntesis, ¿no es cierto?, de lo que ustedes han planteado, en general todos han concordado que la economía, cuando pedimos, ¿no es cierto?, que se defina qué es la economía popular y solidaria desde sus propias concepciones, porque no se trata de dar una definición de orden, ¿no es cierto?, teórico ni sacado de algún texto, sino desde nuestras propias experiencias, desde nuestros propios conocimientos. Todos han dicho, ¿no es cierto?, que medianamente hay una claridad de la mayoría de los grupos de decir que es una forma de organizar la producción, la comercialización y el consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades personales y comunitarias. Creo que eso
digamos, medianamente se saca de todos los grupos de las intervenciones que ustedes han planteado. Listo. Entonces decíamos, retomamos, ¿no? Decíamos que del trabajo que ustedes han presentado en los 5 grupos, respecto a la primera pregunta, hay un criterio general que me parece muy interesante de decir que la economía popular y solidaria es un conjunto de actividades que desarrollamos, ¿no es cierto?, de manera personal y de manera organizada para producir, distribuir y consumir, ¿no es cierto?, los productos y servicios que nos permitan satisfacer nuestras necesidades. Es decir, además han agregado, ahí podemos agregar que está orientado justamente en la economía popular y solidaria, ustedes han dicho, está orientado al bien común. La segunda pregunta se ha planteado hacer una pequeña diferenciación, ¿no es cierto?, entre la economía, los principios, los horizontes de la economía neoclásica y de la economía popular y solidaria. Esto partiendo incluso de una explicación previa que ya habíamos hecho, ¿no es cierto?, con ustedes. Y creo que en eso se ha logrado, hay claridad, es decir, la economía neoclásica tiene como propósito fundamental establecer procesos de crecimiento, de incrementar la tasa de ganancia, de aumentar los niveles de productividad, los niveles de rentabilidad, pero para, ¿no es cierto?, un grupo específico, un grupo particular que son los dueños de los medios de producción. Al hacer y al tener como objetivo central, ¿no es cierto?, incrementar justamente la ganancia, incrementar la rentabilidad, ocurre justamente que ha salido en uno de los grupos muy interesante y que recoge justamente las ideas también de los demás, que dice justamente al hacer eso, esa forma de economía está explotando a la tierra y está explotando a los demás seres humanos. Esto me pareció muy importante porque salió justamente en uno de los grupos que hacía referencia a que nosotros, ¿no es cierto?, al tener la sociedad organizada bajo esta perspectiva, bajo esta lógica de la economía, justamente estamos generando una explotación de la naturaleza, ¿no es cierto? Frente a eso hemos dicho que la economía, en cambio, la economía popular y solidaria, ¿no es cierto?, tiene como principio, si bien es cierto, igual, genera procesos de producción, genera procesos de intercambio, genera procesos de consumo, pero el objetivo es que las ganancias que se generen de estos procesos productivos, ¿no es cierto?, tienen 2 objetivos fundamentales, que satisfacer las necesidades de la comunidad, satisfacer las necesidades de un país, satisfacer las necesidades de una determinada cultura, como sea, ¿no es cierto?, pero a la vez, ¿no es cierto?, ese proceso de satisfacción de las necesidades de la comunidad, ¿no es cierto?, se hace de manera equitativa, es decir, las ganancias que se genera de ese proceso productivo se reparte de manera equitativa. Esto es un punto fundamental que ustedes han planteado ahí. Y además han planteado este otro elemento de distinción, justamente que se hace, ¿no es cierto?, ese proceso productivo, ese proceso de intercambio y consumo, ¿no es cierto?, de bienes y servicios en función del bien común o de la comunidad, se realiza cuidando la tierra. Este es un punto que me parece igual fundamental, ¿no es cierto?, y que se realiza justamente de manera equitativa. Luego han hecho referencia, ¿no es cierto?, a actividades que ustedes, digamos, desde sus experiencias concretas, pueden ser consideradas actividades que están dentro de la economía popular y solidaria, y han hecho referencia a algunas, ¿no es cierto?, entre ellas justamente las actividades de la agricultura familiar, y en eso también han hecho una muy buena distinción, porque justamente nosotros podemos hacer agricultura de varias formas, pero la que está inscrita dentro de la economía popular y solidaria, ¿no es cierto?, por la característica, por el enfoque, por el horizonte, justamente, es esta agricultura llamada economía de agricultura familiar, es decir, esa agricultura que está orientado al mercado interno, esa agricultura que está orientado a satisfacer las necesidades de la soberanía alimentaria, es decir, aquellas que se hace bajo ciertas condiciones culturales y que permiten satisfacer justamente las necesidades alimenticias de la población. En contraposición, ¿no es cierto?, porque, por ejemplo, la agricultura de agroexportación, esa tiene otro propósito, ¿no es cierto?, no está en esa misma perspectiva.
ya, porque también se puede hacer, y eso también es agricultura, pero es agricultura de agroexportación, agricultura de monocultivo, agricultura intensiva, que obviamente tampoco es que cuida la tierra. Ustedes saben que algunas de las cosas que está ocurriendo en este momento, incluso en el campo de la agricultura, como por ejemplo en la papa, ¿no es cierto? Lo que se suele llamar vulgarmente el cogollo morado, es decir, esa plaga que incluso usted logra tener muy buenas plantas de papas, pero que no tienen ningún producto, o lo que está ocurriendo en el banano, o lo que está ocurriendo justamente en el camarón, esas plagas que no se pueden controlar es producto de una forma de cultivo que responde a una forma de agricultura, que es justamente el monocultivo, que imposibilita el control de plagas y enfermedades. Y eso ustedes lo han distinguido de muy buena manera y han dicho justamente ahí está, ¿no es cierto?, las producciones orgánicas, las producciones bajo la perspectiva de agroecología, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que ustedes han planteado con bastante claridad. Y la cuarta pregunta justamente que hace referencia, ¿no es cierto?, ¿para qué producimos? ¿Para qué hacemos? Queremos hacer o estamos haciendo ya esta agricultura, perdón, esta forma de economía popular y solidaria. Todos los grupos en eso han sido casi unánimes, ¿no es cierto? Han dicho para satisfacer las necesidades, para satisfacer nuestras necesidades que hacen posible, ¿no es cierto?, la vida. Para eso, satisfacemos las necesidades porque la satisfacción de esas necesidades hacen posible los procesos de producción y reproducción y desarrollo de la vida. Entonces, esta economía popular y solidaria se inscribe dentro de lo que habíamos visto en la reunión anterior, dentro de la concepción de una economía para la vida. Es decir, nosotros no producimos para satisfacer, ¿no es cierto?, los deseos y caprichos del cliente que tienes el dinero de pagar, sino que producimos, hacemos actividades productivas de comercio, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, para satisfacer las necesidades, como ustedes bien han dicho aquí, de los clientes, de la población en general, del país en su conjunto. Y luego, obviamente, otras necesidades que están ahí, como ustedes han planteado con bastante claridad, ¿no es cierto?, el desarrollo personal, el poder cumplir nuestras metas, el poder ayudar a la familia, y el poder, obviamente, ahí ustedes han dicho mejorar la calidad de vida, es decir, obviamente regresamos a ese otro principio que nosotros hemos dicho, hacemos economía en función de la vida, porque mejorar la calidad de vida es justamente permitir el proceso de producción, reproducción y crecimiento. Ahí está justamente de la vida, porque la vida va mejorando, porque la vida se va viviendo de mejor forma, de mejor manera, al satisfacer justamente esas necesidades. Ahora ya vamos a ver con el artículo constitucional justamente que esas necesidades no son solamente materiales, son materiales e inmateriales, o son materiales y simbólicas. Ya vamos a ver justamente con la presentación que vamos a hacer así rapidito respecto a este punto. No sé si respecto a lo que hemos conversado y a lo que yo he sacado como síntesis de la presentación de ustedes, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud que tengan ustedes respecto a esta segunda parte, digamos, de síntesis de las ideas que ustedes han discutido en sus grupos y han presentado en la plenaria? Tienen ustedes la palabra si es que tuvieran algún comentario o pregunta al respecto. No hay ninguna pregunta ni comentario a este segundo puntito que hemos hecho dentro del proceso metodológico, que es la síntesis de ustedes, de sus ideas, que lo han hecho muy bien. ¿No? Una consulta, profesor. Cuente. A través de la economía popular y solidaria fue reconocida en la Constitución. Pero a raíz de los años, la economía popular y solidaria ha venido siendo como aladeada en tema de presupuestos, de trabajos de norma de ley. En la actualidad, ante el cambio de gobierno, obviamente con cada uno respetando las ideologías de cada gobierno de turno, la voluntad popular ejercida en las urnas. En la actualidad, ante un gobierno, ante una política más enmarcada al tema de la rentabilidad, ¿qué papel ocuparíamos nosotros como organizaciones de la economía popular y solidaria? ¿Qué oportunidades a través de este nuevo gobierno se abrirían ideológica y en el tema de financiamientos? No sé si es posible esa pregunta, por favor. Muchas gracias. Ya, le anoto aquí porque
para no adelantar, porque voy a explicar sobre eso y lo voy a contestar. Le anoto aquí la pregunta y le contesto en la medida en que voy explicando. ¿Le parece? Ya. Aquí le anotamos y le vamos haciendo. Listo. Bien, entonces, compañeros, una vez que hemos hecho esta presentación general de las ideas de ustedes, me voy a permitir hacer una explicación de conjunto, luego pasamos al video y podemos incluso, ¿no es cierto?, nosotros agregar algunas preguntas, inquietudes como las que ha planteado el compañero y podemos abrir también un debate para poder discutir justamente sobre estas inquietudes que tienen ustedes y sobre estas, digamos, expectativas también que tienen ustedes, ¿de acuerdo? Entonces me voy a permitir compartir la pantalla justamente para poder hacer una breve explicación y ahí ir ubicando justamente este marco que dice el compañero y que ha planteado como una inquietud. Planteamos algunos así rapidito, ¿no? Como digo, este tema sería motivo de un curso largo, ¿no es cierto?, respecto al sentido y el alcance de la economía popular y solidaria, teniendo en cuenta que la economía popular y solidaria en su denominación no es que aparece ni siquiera solo con la Constitución, ni siquiera con los primeros procesos cooperativos aquí en el Ecuador, sino que tiene su origen, ¿no es cierto?, hacia 1823, 1824 en Europa, como denominación me refiero. Ahora ya luego vamos a mostrar que esto se amplía incluso el enfoque y el sentido. Pero en su primer momento, en su designación, la economía popular y solidaria tiene su origen en Francia en 1823, en Inglaterra 1824, luego un poco más adelante, como formas de organización de los sectores de los trabajadores en contraposición, en oposición a la economía y a la concepción de la economía liberal o de la denominada economía clásica que se empezaba a estructurar allá en el siglo XVIII en Europa. Ahí surge justamente ya manifestaciones con ese nombre, ¿no es cierto?, de economía solidaria, de economía popular, etcétera, ese tipo de designación. Luego ya vamos a ver que, digamos, no hace referencia solamente a eso, ya vamos a hacer mención a este punto, pero lo que quiero que quede planteado como primera idea es que la economía popular y solidaria surge justamente como formas de organización, como formas de contraposición, como formas de enfrentarse de manera solidaria, de manera comunitaria de las organizaciones de trabajadores que se oponían justamente a esos procesos de explotación que se daban principalmente a través de la jornada laboral, a través del salario, etcétera. Entonces, frente a esos procesos de explotación, frente a esos procesos, ¿no es cierto?, en los que los seres humanos eran tratados simplemente como cosas, desde la propia iniciativa de los sectores explotados, de los sectores dominados de la economía, surgen estas iniciativas, pero con horizontes totalmente distintos, justamente generar formas de apoyo solidario, por ejemplo, frente a situaciones muy difíciles que estaban pasando los trabajadores. Frente a esas circunstancias surge, digamos, la economía popular y solidaria. Ahora, los niveles de operación de la economía popular y solidaria son bajos, porque están generalmente ubicados en espacios, como ustedes bien lo han situado, ¿no es cierto?, en espacios que medianamente el mercado capitalista, me refiero, no ha explotado suficientemente. Entonces ahí aparecen estas otras formas como la agricultura familiar, los pequeños negocios, ¿no es cierto?, etcétera. De los datos que se tiene hacia el 2015, no hay datos actualizados, el 57.8% digamos, hay un 57.8% donde se realiza actividades de economía popular y solidaria. Y hay más o menos unos 20.149 unidades formalizadas, es decir, que han sido reconocidas legalmente, que han sido inscritas, ¿no es cierto?, en la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, de asociaciones, de cooperativas, de empresas comunitarias, etcétera. Estas actividades de economía popular y solidaria en general están orientadas
o son estrategias, como ustedes bien han planteado en sus trabajos de grupo, que se desarrollan de manera personal, pero también de manera asociativa, de manera comunitaria, a través de formas como cooperativas, asociaciones de productores, asociaciones de comerciantes, etcétera, que tienen como propósito fundamental la sobrevivencia de las personas que desarrollan justamente estas actividades y que no han logrado o que han sido, digamos, medianamente sacadas o expulsadas de la lógica del mercado capitalista. Eso debe quedar claro. No es que han sido sacadas del mercado en general, sino de la lógica rentable, ¿no es cierto? Lo cual no quiere decir que nosotros no estemos participando y no estemos insertos dentro de esa lógica, pero ya vamos a decir unas dos palabras respecto a ese punto. En esa misma línea decimos que ante la exclusión masiva generada por el sistema socioeconómico dominante, los individuos, las personas, las familias, los grupos y comunidades han desplegado múltiples iniciativas de sobrevivencia, ¿no es cierto? Este es el punto fundamental y ustedes aquí en la pregunta 4 justamente decían, hemos desarrollado esto para satisfacer las necesidades, pero también porque necesitamos justamente sobrevivir en medio de una situación de crisis y de varias crisis que esta sociedad moderna capitalista nos está generando. Entonces la comunidad, ¿no es cierto?, la sociedad en general despliega, inventa, crea, ¿no es cierto?, innova actividades productivas, actividades de comercialización, etcétera, para satisfacer esas necesidades y que obviamente tienen y la intención de poder, ¿no es cierto?, generar procesos de sobrevivencia en el sentido de que no terminamos aniquilados, ¿no es cierto?, por esta sociedad global. La economía social tiene una gran historia, como hemos dicho, y ahí se hace referencia a esa idea. En Ecuador hay una economía desigual, es decir, en el Ecuador se apoya, en el Ecuador digamos, se visibiliza, en el Ecuador se incentiva la economía del capital, la economía del libre mercado, la economía neoclásica. Pero estas pequeñas iniciativas, estas propuestas, pero que además el hecho de que sean pequeñas no quiere decir, son pequeñas en el sentido de que no tienen el alcance de una transnacional, no tiene el alcance de una gran empresa, pero juegan un rol fundamental. Eso hay que tener muy en cuenta, porque si no, terminamos pensando que nosotros somos, ¿no es cierto?, de segunda categoría o que hacemos actividades económicas de menor valía. No, 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 no es en ese sentido. Es en el sentido de que nosotros no logramos copar, digamos, no logramos entrar en el gran mercado del capital. En ese sentido, son pequeñas iniciativas, ¿no es cierto? Pero en lo otro no. Entonces, en el Ecuador hay una economía desigual y esa economía desigual hace que, ¿no es cierto?, desde el Estado y desde todas las políticas públicas se incentive y se apoye la economía de mercado. Pero estas economías, estas formas de organización productiva que están inscritas dentro de la economía popular y solidaria generalmente no han sido apoyadas, salvo en un momento con algunas características, ¿no es cierto?, que los que tienen alguna experiencia conocen. Se pierde cada vez, además dentro de esa línea, ¿no es cierto?, de economía desigual, empezamos a ver que cada vez se pierde más, por ejemplo, el carácter de la soberanía alimentaria, y eso hace que también se pierda y digamos, no sea efectiva en el campo, digamos, productivo dentro de la economía popular y solidaria, porque cada vez más, ¿no es cierto?, la soberanía alimentaria, igual que la economía popular y solidaria, es de segundo nivel, está en un segundo rango y obviamente recibe poco apoyo. Listo, en esa misma línea decimos que en los últimos tiempos, en los últimos años, ¿no es cierto?, a nivel de toda América Latina, se genera, ¿no es cierto?, una presencia creciente de prácticas y discursos asociados a estos nombres: economía solidaria, economía de la solidaridad, economía popular y solidaria, economía del trabajo, economía alternativa, economía plural, otra economía, etcétera. Todos estos nombres surgen justamente como una respuesta de la sociedad
intentando construir alternativas ante el desajuste, ante la destrucción, ¿no es cierto?, que está generando esta economía neoclásica, esta economía, ¿no es cierto?, del capitalismo, esta economía hegemónica. Frente a eso, justamente han surgido en América, no solo en América Latina, yo puse aquí el contexto de América Latina, pero en realidad surgen a nivel mundial. Sería interesante hacer una revisión histórica de cómo también en la India, por ejemplo, surgen iniciativas de este tipo. En el África también surgen iniciativas de estas connotaciones. Para los que tengan interés, de pronto solo los digo, hay algunos autores que han trabajado sobre estos campos, de pronto para los que tengan interés de investigar, pero luego eso podemos conversar. Pero el punto es que en América Latina, a raíz de la década del 80, del 90, se empieza a visibilizar, no es que aparecen ahí, solo que se empieza a visibilizar, se empieza a poner en el tapete de la discusión estas otras formas de hacer economía con distintos nombres como los que aquí yo he citado. Todas estas en el sentido de afirmar las formas no capitalistas de organización económica, cooperativas, comunitarias, asociaciones, renovadas empresas públicas y la perspectiva del cambio del sistema económico como un todo. Es decir, no es que simplemente se empieza a hacer pequeños negocios o pequeños emprendimientos o pequeños procesos productivos, sino que esos procesos productivos tienen como intención fundamental contraponer, establecer o proponer otra forma de economía y otras formas de economía que se enfrenten, que pongan en cuestionamiento a la economía hegemónica, esta economía neoclásica. Es decir, el propósito no es solo producir para la sobrevivencia en ese instante. Si bien es cierto, nace con esa iniciativa, nace con esa intención, sin embargo, luego va trascendiendo y la intención es ya proponer otras formas de economía para el país mismo. Y vamos a ver que eso justamente se propone en el artículo en uno de los artículos constitucionales de nuestro país. En esa medida decimos que entonces la economía popular y solidaria tiene un horizonte. ¿Cuál es? El horizonte es aquello a donde apuntamos, es decir, a eso que vemos a la distancia, pero que a la vez nos sirve de guía. Nosotros cuando decimos allá en el horizonte queremos decir que hacia allá apuntamos, es decir, la economía popular y solidaria plantea, ¿no es cierto?, un lugar hacia donde queremos llegar, aunque eso obviamente hay que irlas trabajando, no es que se consigue de un día para el otro, ni de un instante para el otro, es un proceso de transformación porque implica, como dijimos en la reunión anterior, los procesos económicos son a la vez procesos antropológicos, es decir, implica construcción de nuevos seres humanos, implica la construcción de una nueva forma de ser la humanidad. Y entonces esta economía popular y solidaria plantea justamente un horizonte que implica la transformación de las relaciones productivas, de los procesos de producción, de comercialización, de consumo, lo cual implica una transformación del ser humano. Tenemos que generar nuevos seres humanos, otros seres humanos que planteen otros horizontes y que no se inscriban en la lógica, ¿no es cierto?, de lo que nos impone la economía neoclásica. Y ahí están justamente los puntos. Los seres, dicen, las propuestas buscan alcanzar y restablecer un equilibrio de los seres humanos consigo mismos, entre seres humanos, de los seres humanos con la naturaleza, y justamente lo que ustedes decían, hacemos procesos productivos, pero cuidando nuestra relación armónica con la tierra en su conjunto, entre las comunidades de seres humanos, es decir, lo que decíamos en la reunión anterior, no podemos ver a nuestros propios familiares, a nuestros propios amigos, a nuestros propios compañeros de la comunidad, del barrio, de la zona, del sector, etcétera, como rivales o como enemigos. Son compañeros con los cuales estamos construyendo nuestros procesos de vida y de pronto él hace una actividad, yo hago otra actividad o de pronto él hace una actividad parecida a la mía, pero nos complementamos. No puede ser que yo le vea al otro como el enemigo al que yo tengo que destruir. Por eso justamente nuestras formas de hacer economía tienen que mirar y apuntalar justamente a eso, a construir esa armonía o ese equilibrio que hemos dicho entre la comunidad de seres humanos, entre la comunidad de humanos y la naturaleza, entre seres humanos e incluso con nosotros mismos, porque muchas veces nosotros mismos, con nosotros mismos estamos en conflicto, estamos, ¿no es cierto?, como decimos vulgarmente, embroncados, etcétera, etcétera.
Para alcanzar estos equilibrios es necesario una adecuada institucionalización de la economía e interrelacionar con algunos principios. ¿Cuáles son esos principios? El de subsistencia de la producción, el de reciprocidad, el de redistribución, el de intercambio y el de planificación. Estos son justamente elementos que ustedes de alguna forma también dijeron en la pregunta 4, es decir, nosotros no solamente producimos, sino que lo producimos de manera recíproca. Y además de que hacemos de manera recíproca, redistribuimos. Piensen ustedes en una asociación o piensen ustedes en una cooperativa. Las ganancias que se generan dentro de la cooperativa no va pues solo para una persona o para un grupito, sino para todos los que son socios de la asociación, para todos los que son socios, ¿no es cierto?, de la cooperativa, etcétera. De eso tenemos ya algunas experiencias, aunque con deficiencias y todo. Ya, entonces, en ese marco histórico se plantea, ¿no es cierto?, el artículo 283 de nuestra Constitución. Y en ese artículo justamente dice que el sistema económico, social y solidario es un sistema amplio de normas, valores, instituciones y prácticas que permiten la organización entre las personas para la producción de bienes y servicios que permiten, miren esto, la reproducción ampliada de la vida de todos para alcanzar el buen vivir de manera sostenible. Pues miren, la Constitución ya nos enfoca de manera mucho más clara cuál es el carácter de la economía, ¿no es cierto?, en general y de la economía popular y solidaria. Pero miren, aquí nos dice que la economía, no solo la economía popular y solidaria, sino la economía en general, tiene que tener este propósito. Miren, es un sistema social y solidario, centrado en normas y valores. Y para eso generamos instituciones que tienen como propósito, ¿no es cierto? Miren, la reproducción ampliada de la vida de todos, no solo de un grupo, para alcanzar el buen vivir de manera sostenible. Eso hay que tener muy en cuenta. Entonces ahí la Constitución establece que se debe favorecer sobre todo la soberanía alimentaria y energética y propiciar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia dentro de los límites, lo que ya dijimos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en esta economía para la vida cuando decíamos que hay que producir, pero teniendo en cuenta los límites materiales, biofísicos de la naturaleza y el respeto de la vida, ¿no es cierto?, en tanto respeto de la naturaleza en su conjunto. Entonces, ahí aparecen los primeros principios de la economía popular y solidaria, ¿no es cierto? En los aspectos comerciales se plantea la necesidad de fortalecer el mercado interno y la producción nacional e impulsar la inserción estratégica en la economía mundial. Eso quiere decir que entonces que la economía popular y solidaria no tiene que pensar solamente en el mercado interno. Nuestra prioridad, obviamente, es el mercado interno y nuestra prioridad es satisfacer las necesidades de nuestra población. Pero puede también ocurrir que hay excedentes y esos excedentes de nuestros procesos productivos se orientan y se pueden también, ¿no es cierto?, plantear una inserción, ¿no es cierto?, en el mercado internacional. Entonces, ahí los principios dice prevalencia del trabajo sobre el capital, es decir, prevalencia del sujeto humano. Por eso prevalencia del trabajo, porque ¿quién es el que trabaja? El sujeto humano, el ser humano es el que trabaja. Por eso es más importante el ser humano que el capital. En cambio, en la economía neoclásica es más importante el capital que el ser humano. Por eso, por ejemplo, la propuesta que nos está haciendo, como decía, ¿no es cierto?, el compañero, respetando las concepciones ideológicas sin entrar en ese tipo de discusión, cuando nos plantean, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, esta propuesta de ley, en cambio, se está privilegiando el capital sobre el trabajo, muy distinto a lo que nosotros estamos proponiendo desde nuestra propuesta de economía popular y solidaria y desde la propuesta de los emprendimientos que nosotros estamos haciendo y que algunos quieren en cambio empezar, está centrado, ¿no es cierto?, en el trabajo sobre el capital, de los intereses colectivos sobre los individuales, de la búsqueda del bien común, de la distribución equitativa y solidaria de los excedentes. Esto significa que a partir de la realidad actual, la sociedad organizada y el Estado deben reinstitucionalizar, esto dice la Constitución, los procesos económicos de producción, distribución, circulación y consumo, de manera de impedir que el mecanismo global del mercado capitalista
se automatice o se separe, ¿no es cierto?, de las sociedades y naturalice la economía neoclásica como la única forma de hacer economía. Significa además que el utilitarismo individualista y el fin de lucro privado co-constitutivos del mercado libre deben subordinarse. No es que se elimina, por ejemplo, en este caso, la competencia ni el mercado, sino que se subordinan, ¿no es cierto?, ¿a qué? A los principios de solidaridad, de seguridad, de soberanía alimentaria, de autocontrol de las condiciones básicas de la propia vida, de la reciprocidad simétrica, de la redistribución progresiva, planificación democrática y la corresponsabilidad de todos por la satisfacción de las necesidades y la calidad del modo de convivencia de todos, bajo la racionalidad reproductiva de la vida, que ya dijimos justamente en la reunión anterior. Frente a esto, justamente dentro de la economía popular y solidaria, surge una pluralidad de actores económicos. ¿Cuáles son? Es decir, ya no hay como en la economía neoclásica se dice que solamente pueden hacer economía los señores que administran, ¿no es cierto?, el sistema financiero, es decir, los banqueros o los empresarios. Aquí aparece, ¿no es cierto?, dice, con esta concepción aparece una pluralidad de actores económicos dentro del marco constitucional con el artículo 283. El pensamiento único ha impuesto el paradigma de la empresa de capital como la forma de organización económica durante más de 30 años de neoliberalismo que ha existido aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Lo que no se ajustaba a ese patrón era considerado burocrático, estatal o informal, subterráneo, y en ambos casos se considera que nuestras formas de hacer economía siempre nos dicen que somos ineficientes y por lo tanto que no respondemos a los criterios racionales de la economía, que son los de la maximización de la rentabilidad, único sentido racional sistémico posible dentro de la concepción de la economía neoclásica. Entonces, de esto lo que acabo de decir se desprende justamente una idea. ¿Cuál es esa idea? Que a nosotros nos han hecho creer que nuestras formas de economía, es decir, de producción, comercialización, consumo, etcétera, son ineficientes. Cuando nosotros justamente en la Constitución planteamos y se reconoce en el artículo 283 la economía popular y solidaria como una forma de economía que ha existido y existe en el país, que ha sido mucho más eficaz que la economía empresarial, porque justo cuando se dio el quiebre del sistema económico, ¿no es cierto?, aquí, con la economía neoliberal, en la década del 90, cuando se dio el feriado bancario, la economía popular y solidaria mostró su eficacia porque no quebró ninguna de aquellas iniciativas que venía justamente de esta acción de la economía popular y solidaria. Entonces, ahí viene justamente las distintas formas, ¿no es cierto?, que nos está diciendo que se desprende del artículo 283 de la Constitución. ¿Qué formas de actores existen? Pluralidad de economías y pluralidad de actores. Entonces vamos a la pluralidad de economías. Empresas privadas motivadas por el afán de lucro, estructuradas alrededor de la relación en patronos y empleados. Eso, una forma de economía. Empresas públicas y entes del Estado, productores de bienes y servicios, en particular de bienes públicos, con fines de asegurar la cohesión social y la redistribución del modo de avanzar en la realización de los derechos como camino al buen vivir. Por eso es que las empresas públicas como propósito no tienen la rentabilidad, sino dar servicios eficientes a la comunidad, es decir, al país. El propósito, por lo tanto, no es generar rentabilidad y ganancias, sino dar servicios de manera, obviamente que tienen que ser de manera eficiente para que la comunidad esté satisfecha con los servicios que ofrecen, ¿no es cierto? Cooperativas, asociaciones con fines económicos, no de lucro, es decir, no de la rentabilidad en el sentido de la ganancia del capital, de comunidades, todas ellas formas de organización de base, de lazos comunitarios heredados o construidos y de la asociación libre de trabajadores denominados en su conjunto como economía popular y solidaria. Formas también dentro de la economía popular y solidaria, está también dentro de estas formas de economía las economías domésticas, las economías familiares y las economías autónomas, es decir, aquellas que surgen por iniciativa de las personas sin necesidad de estar dentro de un determinado marco asociativo, cooperativo, porque también hay personas que no necesariamente han hecho,
pero cuyo horizonte obviamente es satisfacer las necesidades, ¿no es cierto? Ahí está. Vamos a los fines, ¿no es cierto? Aquí justamente dice el interés individual y su realimentación, perdón, su realimentación con el mercado no se niegan, pero aparecen otras pautas, como hemos dicho aquí, la reciprocidad, la redistribución, la solidaridad. Esos son justamente los puntos fundamentales. Ahora, eso no aparece solamente como valores morales de la persona, sino que se vuelven valores institucionales, es decir, la economía en su conjunto asume el criterio de reciprocidad, de redistribución y de solidaridad. No es que es una actitud personal mía, sí, también es una actitud personal como sujeto económico a la vez, pero es una actitud que también que asume todo el marco institucional bajo los cuales se organiza la economía. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no es cierto?, decimos que la Constitución del Ecuador va más allá de hacer digamos, de pensar una economía solamente desde una perspectiva, digamos, personal o desde una perspectiva del mercado o desde una perspectiva segmentada. La economía, dicho desde el artículo 283 de la Constitución del Ecuador, piensa a la economía como un sistema en conjunto, con sus sectores de economía popular y solidaria, empresarial, capitalista y pública. Voy a permitirme así rapidito, sin entrar en mayores detalles, a leer en su conjunto el artículo 283 de la Constitución. Dice, sistema económico y política económica. El sistema económico es social y solidario. No solamente la economía popular y solidaria tiene ese carácter, insisto esto, sino toda la economía tiene que pasar por el criterio de ser social y solidario. Reconoce al ser humano como sujeto y fin. Por lo tanto, el propósito de todo el acto económico no es la ganancia ni la rentabilidad de unos pocos, sino que el propósito es garantizar, ¿no es cierto? Como dice, se reconoce al ser humano como sujeto y fin. Propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía, lo que ustedes también han dicho ahí, en armonía con la naturaleza. No podemos generar una economía que destruya la naturaleza, que ponga en riesgo el proceso reproductivo de la vida de la naturaleza y por lo tanto de los seres humanos. Y tiene como objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que hacen posible el buen vivir. Bajo esas características, dice, el sistema económico se integrará por formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria. Mire, ahí tienen ustedes claramente planteado el propósito. Y aquí he presentado una lámina que no voy a entrar a explicar, sino solamente para que ustedes vean la interrelación, ¿no es cierto?, entre economía pública, economía empresarial privada y entre economía solidaria. Pero las tres se interrelacionan, por lo tanto, ojo, los principios de solidaridad, de reciprocidad, ¿no es cierto?, de redistribución, no es solamente de la economía popular y solidaria, sino de todas las formas de economía y de todos los actores económicos que intervienen en el proceso. Así está regulado. Ahora, ahí voy a la pregunta que decía el compañero. Esto justamente fue planteado no por un gobierno. No es como a veces nos quieren hacer creer que el gobierno del señor Correa ha planteado eso. No, esta posibilidad de estructurar a la economía del país como un sistema atravesados por los principios, ¿no es cierto?, de solidaridad, de redistribución, de equidad, eso justamente fue pensado desde las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, sindicales, de mujeres, estudiantiles, rurales y urbanas. Todos ellos fuimos pensando, fuimos enfrentándonos a los gobiernos neoliberales y fuimos madurando la propuesta que llevamos justamente a la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto?, para el 2008, para aprobar en la Constitución. Es decir, esto nace de nuestras propias luchas, de nuestras propias iniciativas. No ha nacido de un gobierno, no ha nacido de un partido político, nació de la lucha.
nació de la conciencia de la gente, al verse justamente apabullados, ¿no es cierto?, al verse desplazados, al verse explotados, dominados por la economía neoclásica, que generó, ¿no es cierto?, más del 80% de pobreza en la década del 90, más de 3 millones de ecuatorianos expulsados por la migración forzada. Frente a esas condiciones, las organizaciones sociales, la sociedad en su conjunto, planteó la necesidad de reestructurar y de enfrentarnos a la economía neoclásica y pensar la economía del país bajo una característica de sistema, reconociendo diversos actores, diversas formas de economía, pero todas ellas deben estar organizados bajo esos principios, bajo ese horizonte que hemos planteado en las anteriores láminas. No es que solamente la economía popular y solidaria tiene que hacer eso, todas tienen que estar orientadas hacia allá. Entonces ahí viene la pregunta que decía el compañero. ¿Qué ocurre hoy? Si ustedes recuerdan, antes justamente faltando unos 15 días para que se posesione el nuevo gobierno, se hizo una reformulación de la Ley de Economía Popular y Solidaria. Desde el artículo 82 hasta el artículo 110, ustedes pueden revisar. Aquí no hay el espacio ni hay el tiempo para hacer un análisis jurídico de eso. Pero ahí pueden ver cómo justamente con esa reformulación de la Ley de Economía Popular y Solidaria se favorece al sistema financiero y se liquida y se deja en situación de orfandad a las pequeñas iniciativas, principalmente a las cooperativas de ahorro y crédito y a las cajas de ahorro y crédito, ¿no es cierto? Porque quieren que funcionen como los bancos. Y por eso justamente hacen esa reformulación de la ley, ¿no es cierto?, de economía popular y solidaria, dando privilegio, incluso en el caso del sistema cooperativo, a las cooperativas del nivel 1, 2 y 3, y aniquilando casi por completo a las del segmento 4 y 5. Es decir, los gobiernos neoliberales, no es un juicio de valor, sino los gobiernos que promueven exclusivamente la economía de empresa privada, esa economía pretende aniquilar o al menos dejar de lado, dejar, digamos, como elementos simplemente subsidiarios a la economía popular y solidaria y privilegiar exclusivamente a los sectores privados. Por eso es que miren, si ustedes revisan, esto no es un problema ideológico, sino un problema de datos y de hechos. Si ustedes revisan, estos últimos gobiernos se han encargado de lo que ellos dicen, de incentivar al sector empresarial y de disminuir el aporte y la política pública en favor de la economía popular y solidaria. Hasta ahí, compañeros, la presentación, y vamos luego a ver, tenemos un pequeño video que nos van a compartir los compañeros de la universidad, y con eso justamente complementamos la presentación. Listo, compañeros. Entonces les rogamos a la compañera que nos ayude con el video. El parqueo de carros. De Betún. Panadería y pastelería. De joyería y relojería. De la ropa. La economía popular y solidaria es una economía basada en la prosperidad colectiva y asociativa, dando paso a una forma de organización pensada para la distribución equitativa de la riqueza. En el Ecuador existen 3 tipos de economías. La primera es la economía pública, que es la que hace el Estado a través de todas sus instituciones, para crear bienes y sobre todo servicios. La segunda es la economía privada, que generan las empresas para una futura acumulación de capital. Y por último tenemos la economía popular y solidaria. Aquí, las prácticas son orientadas para la reproducción de la propia vida de los individuos, grupos y comunidades, organizada desde las unidades domésticas. Vemos el mercado atraído por la economía popular y solidaria como una corriente que se desenvuelve en América Latina,
a partir de una realidad actual con una sociedad que se organiza y que necesita reinstitucionalizar los procesos económicos de producción, circulación, distribución y consumo de bienes y servicios a favor de la población. Salimos de las calles de Quito para entrevistar a los ciudadanos que se encuentran dentro de la economía popular y solidaria y saber qué es lo que conocen de economía. ¿Para usted qué es la economía? No sé. Hacer tal o cual proyecto, como por ejemplo, si quiere ser sastre, emprender con material de sastrería, como sería hilo, agujas, máquina o la materia prima. La economía se podría decir que es la ciencia que estudia la compra y venta de algún artículo, de ahí tiene algún valor. Economía es por decir, si yo tengo el negocio, tengo el dinero para poder sustentar mis necesidades, las necesidades de mi hogar, de mis hijas. De acuerdo con Dussel, la economía es un oficio necesario y noble. Se encarga de la administración de la comunidad, debe ser practicado con justicia y prudencia, para cuidar la vida, el alimento, el vestido, la morada, la organización del trabajo de la tierra y la fabricación de instrumentos útiles que posibiliten la felicidad. Con el desarrollo del mundo occidental moderno, el capitalismo en gran medida es el modelo económico que ha representado un avance tecnológico, social y productivo. Sin embargo, estos avances han generado relaciones sociales marcadas por la apropiación privada de los medios de producción, el deterioro del medio ambiente y la mecanización del trabajador, olvidando que los recursos productivos, ambientales y el trabajo son elementos colectivos. La lógica capitalista basada en la acumulación desmedida de la riqueza por parte de los sectores dueños de los medios de producción da a denotar una desigualdad latente que no beneficia a todos los habitantes del planeta, en el que solo los dueños de los medios de producción son capaces de acceder a todos los bienes y servicios generados por el capitalismo. En la búsqueda de nuevas formas de producción que permitan a los sectores que el capitalismo ha dejado a un lado ser partícipes de la economía, ha generado dentro de la sociedad actual un pensamiento alterno a la economía capitalista, en donde las relaciones sociales sean más humanas, el trabajo sea menos mecanizado y explotador, permitiendo la realización humana plena. De esta manera surge una nueva forma de organización económica denominada economía popular y solidaria, la cual tiene como objetivo principal la inclusión de los sectores olvidados por el capitalismo como actores fundamentales dentro de los procesos productivos de bienes y servicios. A las mismas personas entrevistadas anteriormente se les preguntó si saben qué es la economía popular y solidaria y esta fue su respuesta. Creo que es de las personas que trabajan y dan también a las personas que necesitan. Como economía popular se podría decir que lo popular sería todas las personas sin regir algún negocio, sino la compra y venta de lo que es los pueblos y de esa manera. Y de ahí la solidaria, se puede decir, en el caso de una persona se le da algún valor, se le da un bien económicamente de manera solidaria sin esperar nada a cambio. Popular y solidaria. De acuerdo con la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, en el artículo 1 se la define como: por efectos de la presente ley, se entiende por economía popular y solidaria a la forma de organización económica donde sus integrantes, individual o colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios, para satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en las relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando el trabajo y el ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al buen vivir en armonía con la naturaleza por sobre la apropiación, el lucro y la acumulación de capital. La economía popular y solidaria apareció durante la primera revolución industrial,
cuando una serie de artesanos fueron expulsados de los mercados como consecuencia del advenimiento de los procesos de automatización del trabajo manual. A finales del siglo XVIII en Gran Bretaña aparecen las primeras uniones de oficios, con la fundación de la sociedad equitativa conocida como la Sociedad de Pioneros de Rochdale al noroeste de Inglaterra en 1844. El cooperativismo de consumo se fue consolidando paulatinamente con grandes emprendimientos en Europa, que poco a poco se fueron difundiendo a nivel mundial. Este es el nacimiento de la economía popular y solidaria, como se la conoce, o como se la materializa en la actualidad. La economía popular y solidaria está cada vez más abierta a otros movimientos sociales que proponen talleres sindicales, soberanía alimentaria, derechos humanos, económicos, sociales y culturales. Es de suma importancia que estos talleres se continúen dando y que las personas asistan, pues es necesario instruir a la ciudadanía referente a qué es economía y economía popular y solidaria a través de estas capacitaciones, lo que constituye un fortalecimiento integral de los conocimientos, permitiendo de esta manera un desarrollo más justo de las actividades económicas, pues es solo con el conocimiento que se impide que se cometan las arbitrariedades del poder gubernamental. Sería formar parte de las capacitaciones de economía popular y solidaria. Este video documental fue una producción de Lenin Fuertes, Ignacio Irigoyen y Doménica Jarrín, de la Facultad de Comunicación Social, Universidad Central del Ecuador, para el proyecto de vinculación 2, Aulas Abiertas, año 2021. No sé si tienen preguntas, compañeros, comentarios, impresiones que ustedes quieran compartir. Sí, muy chévere el video y yo quería, además de felicitarles, pues preguntar, los que tenemos un emprendimiento, por ejemplo, en mi caso es un emprendimiento familiar. Yo entiendo que no por tener un emprendimiento necesariamente no estamos dentro, por ejemplo, de ya una red de economía popular y solidaria. Entonces quería un poco que me responda esa duda, ¿no? Porque si bien emprendemos como familia, pero no tenemos ningún nexo con alguna organización o con otros emprendedores. Entonces, si uno emprende solo, digamos, igual es economía popular y solidaria o tiene su particularidad, su diferencia, no sé. Muchas gracias. Ya sigo recogiendo las inquietudes y luego voy a intentar responder a lo que me van planteando, ¿ya? Bueno, voy a entonces, parece que estamos un poquito desanimados ahí, pero bueno, a ver, voy a intentar con las dos preguntas que plantearon, ¿no? Respecto a la inquietud. A ver, voy por la que dijo la compañera. En este caso, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de diversos actores, hablábamos de que pueden ser actores asociativos, pueden ser asociaciones, cooperativas, sindicatos, ¿no es cierto? Así prevé la Ley de Economía Popular y Solidaria, que pueden establecer. Pero también son iniciativas personales o familiares. ¿Se acuerdan que poníamos en los tres últimos actores de las formas de hacer economía, poníamos, ¿no es cierto?, actores familiares, actores personales? Es decir, aquí, ¿qué es lo que marca, qué es lo que hace que sea una economía popular y solidaria? El horizonte, la perspectiva, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que habíamos puesto unos principios, unos objetivos, un horizonte de la economía popular y solidaria? Por eso lo que habíamos preguntado, incluso en el trabajo de grupos que ustedes desarrollaban, es decir, ¿para qué queremos hacer economía popular y solidaria? Perdón, ¿para qué queremos hacer nuestros emprendimientos o para qué estamos haciendo? Porque hay muchos que ya están haciendo, no es que recién van a empezar. Hay mucha gente que ya está trabajando en esto, ¿no es cierto? Entonces ahí, ¿qué es lo que marca? Justamente lo que marca es que se inscribe dentro de una perspectiva. ¿Cuál es digamos, el propósito de lo que nosotros hacemos? Ahora, puede ocurrir, ¿no es cierto?, las dos cosas. Puede ocurrir las dos cosas. Yo puedo hacer de manera, y voy a poner con casos, digamos, yo voy a poner con casos, digamos, de lo que ocurre. Yo, como les dije el primer día, estoy en el mundo rural, en el mundo campesino. Y entonces, por ejemplo, aquí hay asociación de productores de cuyes,
hay asociación de productores de moras, por ejemplo, ¿no es cierto? Hay asociación de de pequeños vendedores de animales menores, por ejemplo, en la plaza grande o en el mercado que tenemos aquí en el cantón. Yo soy del cantón Ceballos, de aquí de la provincia de Tungurahua. Ahí hay una asociación de pequeños vendedores, por ejemplo, que expenden ahí en el Parque de la Madre, que le llaman junto al Coliseo, para cuando los fines de semana principalmente vienen turistas. Ahí están, por ejemplo, los compañeros en una pequeña asociación expendiendo. Hay una asociación, ¿no es cierto?, de vendedores, en este caso de cuyes, y ahí mismo hay un restaurante, ¿no es cierto?, el Super Cuy que le llaman, por ejemplo, ¿ya? Pero también hay iniciativas personales, hay personas que, por ejemplo, ahí van a vender su miel de abeja, etcétera. ¿Cuál es el punto? El enfoque. ¿Qué es lo que hace que esto sea economía popular y solidaria? No porque sea personal o familiar, para el caso con el nombre que estamos dando, ¿no es cierto? El emprendimiento no hace que sea de economía popular y solidaria, porque el objetivo, justamente lo que nosotros hemos dicho, recogiendo el artículo 283 de la Constitución, ¿no es cierto? Nosotros lo hacemos con una conciencia, queremos hacer procesos productivos, queremos hacer procesos de comercialización, queremos hacer procesos de consumo. ¿Con qué propósito? Satisfacer nuestras necesidades y satisfacer las necesidades de la comunidad, y con eso hacer posible los procesos de producción, reproducción y desarrollo de la vida. Pues ahí está el carácter, ¿no es cierto? Ahora, pueden tener adquieren varios nombres, ¿no es cierto? Como hemos puesto ahí diversas denominaciones, y sobre eso hay incluso discusiones. Yo aquí digamos, aquí en la reunión no he querido entrar en ciertos establecimientos conceptuales, porque ese no es el propósito, ¿no es cierto?, de aquí del curso, sino tener, o de estos talleres, es más bien tener una idea general para enmarcarnos en lo que ya van a hacer desde la próxima clase, cosas mucho más específicas y pragmáticas o prácticas, pero dentro de un marco. Igual a ustedes les van a enseñar, ¿no es cierto?, a hacer ciertas cosas, pero dentro de un horizonte. Entonces ahí, para dar o intentar dar una pequeña respuesta a la inquietud que planteaba la compañera, obviamente la economía popular y solidaria se inscribe dentro de un horizonte, dentro de unos valores y dentro de unos principios que hemos presentado aquí. Si es que nuestras actividades, sean personales, familiares, comunitarias o asociativas, responden a esos criterios, entonces es economía popular y solidaria. Ahora, estaba diciendo hace un momento, puede ser, y de hecho ocurre, y ese era el ejemplo al que yo estaba haciendo referencia, puede ocurrir que algunos compañeros, por ejemplo, hacen actividades asociativas, es decir, dentro de una asociación, pero con criterios individualistas. Entonces no reproducen y no están inscritos dentro de la economía popular y solidaria. Y de hecho, eso ocurre. Por eso luego yo he conocido experiencias, por ejemplo, estuve visitando a los compañeros que hacían supuestamente turismo comunitario en Cotopaxi, ¿ya? Y luego los compañeros, cuando conversaban, decían, sí, aquí funcionaba, estábamos haciendo muy bien, pero luego cada quien empezó a hacer, pero ya no le interesaba la comunidad, sino cada quien hacer lo suyo. Está rompiendo con los principios de solidaridad. ¿Sí ven? Entonces depende de eso. Y eso es justamente lo que nosotros aquí en el taller hemos intentado, justamente con estas dos reuniones y con de discusión o de presentación general, que tengamos más o menos claro el panorama. Cuando nosotros hacemos emprendimientos, ¿no es cierto?, sean desde el punto de vista asociativo, comunitario, ¿no es cierto?, o desde el punto de vista familiar o desde el punto de vista personal, ¿hacia dónde queremos ir? Entonces nosotros hemos dicho queremos ir con esos emprendimientos, sean personales, familiares, asociativos, ¿no es cierto?, comunitarios, etcétera. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una economía reproductiva de la vida, donde se privilegie, ¿no es cierto?, como hemos dicho, el sujeto del trabajo y no el capital, donde privilegiemos la comunidad y no el individuo. No es que nosotros no tenemos, todos tenemos intereses personales, claro, lo que ustedes mismos dijeron aquí contestando. Queremos cumplir nuestros sueños al hacer el emprendimiento, al hacer la actividad familiar o la actividad personal. Queremos cumplir con nuestros sueños, ¿no es cierto?, satisfacer nuestras necesidades, pero también queremos hacer otras cosas. Por eso dice aquí, ¿no es cierto?, satisfacer, ¿no es cierto? ¿Qué dice aquí? Tienen que un carácter, ¿no es cierto?, de producción material e inmaterial, porque los procesos productivos no son solamente materiales,
son también simbólicos, son culturales, son inmateriales. Y por lo tanto, en el acto económico estamos también jugando nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras aspiraciones humanas y legítimas como personas y como sujetos. Por lo tanto, el acto económico no es un acto puramente material, ¿no es cierto?, empírico, sino también es un acto simbólico, cultural, donde ponemos toda nuestra vida. Por eso es que, por ejemplo, cuando nosotros nos va mal, nos sentimos obviamente fatal en términos humanos porque está en juego, ¿no es cierto?, lo que dijimos, la economía es también un acto antropológico, implica una actitud humana, implica un ser humano con todo, sus sueños, sus ideas, sus valores, sus creencias, con todo eso está haciendo economía. No es un ser como nos dicen a nosotros en la economía neoclásica, que la economía es un acto neutral, objetivo, sin afectos, sin sentimientos, etcétera, sin mundo simbólico. No ocurre eso. La economía, incluso la Constitución, no porque lo diga la Constitución, sino porque así es. Digamos que en la Constitución logramos medianamente plasmar ese asunto de que la economía es un acto cultural, es un acto simbólico, es un acto inmaterial y material a la vez. Entonces, no sé si con eso medianamente respondo a la inquietud de la compañera que nos planteaba justamente este asunto de esta inquietud, si es que su propuesta, digamos, familiar se inscribe o no dentro de la economía popular y, por supuesto. Ahora, lo interesante es que además de que sea una actividad, digamos, familiar, puedan ir tejiendo redes. Justamente la intención de esto incluso es que ustedes se puedan ir conociendo, se puedan ir tejiendo redes, ¿no es cierto? De pronto el que está haciendo procesos productivos en agrícolas, ¿no es cierto?, puede establecer y decir, hagamos contacto, yo puedo poner los productos, ustedes hagan el expendio en la ciudad, o puedo hacer, esa es la idea justamente de ir generando red, porque la economía es un sistema. No podemos hacerlo de manera aislada, ¿no es cierto? Y necesitamos de todos, incluso porque los compañeros que están aquí pueden ser nuestros futuros, ¿no es cierto?, consumidores de nuestros productos o de nuestros servicios, etcétera. Claro, entonces le ponemos a consideración del compañero. Y aquí había un comentario que nos ponía la compañera Mercedes Valdivieso, decía, la economía solidaria en una constitución, si bien es cierto que nace de la lucha de la comunidad, pero va de la mano con un Estado de derecho, con un Estado donde un ejecutivo socialista quien lo permite. Digamos que aquí vamos a poner, obviamente, y aquí mismo lo dice, ¿no es cierto? La Constitución nos plantea en ese marco, no porque, otra vez pongo, no es porque el marco jurídico lo diga, sino porque más bien el marco jurídico responde a esa inquietud de la sociedad que lo propone y que lo plantea. ¿Qué es lo que ocurre? No es suficiente con que nosotros lo planteemos como iniciativa personal o como iniciativa organizativa. Necesitamos que eso se vuelva política pública, de modo que el Estado y la sociedad en su conjunto reconozca. Y para eso necesitamos voluntad política, por supuesto. Y eso obviamente ocurrió en un momento histórico que nosotros tuvimos, por eso se aprueba incluso, si ustedes revisan el párrafo segundo, ¿no es cierto?, del artículo 283, da un tiempo para elaborar, porque antes no había una ley, había la ley de cooperativas, pero no había la ley de economía popular y solidaria, y por eso es que se hizo una ley de economía popular y solidaria, justamente respondiendo a ese clamor popular, pero obvio, para responder a ese clamor popular debe haber también una sensibilidad del gobierno y de quienes están en ese momento al frente de las políticas públicas del Estado. Porque, por ejemplo, y ahí retomo la pregunta que planteó el compañero al finalizar las presentaciones, con gobiernos con una orientación claramente neoliberal que posibilitan y que favorecen con sus políticas a la economía exclusivamente empresarial y privada, incluso en desmedro de la economía pública, porque están pretendiendo vender todas las empresas públicas, están pretendiendo privatizar las empresas públicas. Obviamente, no hay voluntad ahí ni para la economía pública ni para la economía popular y solidaria, porque el único interés es la economía privada para favorecer a ciertos grupos y a ciertos sectores. Y eso justamente se ve en las leyes. Yo no quiero hacer, como bien dijo el compañero en su intervención, yo no quiero aquí hacer propaganda político-ideológica, pero ustedes pueden ver
la ley denominada humanitaria. Ustedes pueden revisar las reformas a la ley de economía popular y solidaria y pueden ver, ¿no es cierto?, la propuesta que hizo el actual gobierno. Obviamente están orientadas a favorecer la economía privada, la economía empresarial, la economía de las finanzas, ¿no es cierto?, de la banquera. No está en la línea ni de la economía pública, ni de la economía mixta, ni de la economía popular y solidaria. No está en esa perspectiva. Entonces, ahí sí, yo estoy totalmente de acuerdo con el comentario que dice la compañera Mercedes Valdivias. Necesitamos de un gobierno, ¿no es cierto?, que sea sensible, receptivo a los planteamientos y a las propuestas de la sociedad organizada, pero también sociedad que no necesariamente todos están organizados. Por ejemplo, a veces es una iniciativa personal o familiar, no están dentro de una organización, pero quieren hacer actividades económicas dentro de esa línea. Por supuesto, tiene que haber sensibilidad. Yo puedo decir, obviamente respetando las inclinaciones políticas e ideológicas, que ni en el gobierno anterior ni en este gobierno hay esa intencionalidad. Más allá del discurso, les pueden decir lo que sea, pero ustedes vean lo que está ocurriendo con los pequeños agricultores. Ahí está, ¿no es cierto?, la inconformidad de los compañeros que están con lecheros, ahí está la inconformidad de los compañeros arroceros, ahí está, nosotros mismos podemos decir, en este momento se ha incrementado el 30% de los insumos agrícolas, sin embargo, nuestros productos, yo voy a poner con un ejemplo, la mora, por ejemplo, en este momento, el balde de mora, ¿no es cierto?, que nosotros comercializamos está a $4 y $5, cuando para poder sacar por lo menos, de acuerdo a lo que dice la Constitución incluso, para poder sacar por lo menos el precio de inversión, necesitamos que estén entre unos $10. Entonces estamos perdiendo, pero políticas para el sector de la pequeña agricultura no existe. Entonces, yo, sin, digamos, el afán de tener la respuesta, me atrevo a hacer este comentario en relación a lo que decía la compañera en el comentario. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Tiene que haber un gobierno y obviamente toda una estructura institucional, ¿no es cierto?, que esté orientada a eso, porque si no, lo que están haciendo en este momento, y es sistemático, es debilitar más bien la economía popular y solidaria. Eso se ve con absoluta claridad. Y los que vienen, y yo he visto, hay muchos compañeros que están haciéndolo, van a darse cuenta que eso es así, no porque yo lo diga, sino porque así lamentablemente está ocurriendo. Y por eso nos toca, querámoslo o no, organizarnos y hacernos redes para hacernos sentir con nuestras propuestas, también con nuestras inquietudes, porque si no, nosotros terminamos otra vez aniquilados o quebrados. Hasta ahí lo que podría comentar, compañeros. No sé si es que hay alguna otra inquietud, si no, yo hasta ahí dejaría mis respuestas y mi comentario también. Si no hay más, muchas gracias conmigo. Disculparán que a ratos me he extendido un poco en los tiempos. Yo espero que por lo menos algunas ideas básicas queden fijadas para que ahora que ya empiezan la parte, como decir, más operativa dentro de cómo hacer los emprendimientos, ustedes tengan una cierta claridad de para dónde queremos apuntar y que ustedes también sepan, ¿no es cierto? Algunos lo saben, otros tal vez estábamos un poquito más oscuros, otros con más claridades, pero ahí, bueno, nos vamos aclarando juntos y vamos construyendo el horizonte de manera comunitaria y de manera conjunta, ¿no es cierto? Muchas gracias, compañeros y compañeras, y hasta ahí estaríamos llegando.